Un saludo muy especial, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que a esta hora están conectados con el programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la UT 90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora Sara Guzmán los saludamos cordialmente en este espacio que se emite todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Le recordamos las redes sociales en Twitter, Instagram y en Facebook estamos como @ipasut. En nuestra página web también pueden conseguir toda la información del instituto, actividades, todo lo que tenemos en cuanto a investigaciones, ipasut.distrital.edu.co, y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Y bueno, el programa del día de hoy, como una manera de contribuir a la construcción y consolidación de la paz en Colombia y para darle cumplimiento a los acuerdos de paz, hace unos días se decretó el Servicio Social para la Paz como esa alternativa al servicio militar. Hoy, ¿en qué está pasando? Hablaremos sobre la importancia de esta opción tanto para mujeres como para hombres entre los 18 y 24 años, pero para ampliar más este tema le doy paso a Sara Guzmán para que presente a los invitados y dar inicio ya a el análisis de este importante tema que hemos escogido para hoy. Sara, buenas noches. Buenas noches, Sonia. Un cordial saludo, saludarte hoy a nuestros invitados. Te los quiero presentar. Te presento primero a Isabela Bermúdez Gómez, abogada del área de objeción de conciencia al servicio militar de Justa Paz. Isabela, muy buenas noches. Buenas noches, Sara y Sonia. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Y ahora te voy a presentar a Andrés Aponte. Andrés es abogado con maestría en Derechos Humanos de la Universidad Externado, coordinador del área de no violencia de Justa Paz, menonita y objetor de conciencia. Andrés, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio. Pues Sonia, como tú decías, es un tema que nos va a dar para hablar este programa y muchos más, porque es algo que se va a implementar, pero ¿qué es el servicio social para la paz? ¿Lo van a hacer las mujeres, los hombres? ¿Quién lo va a hacer? Para eso, pues hoy nuestros invitados también nos van a aclarar estas dudas, cómo se va a implementar, qué enfoque tiene, qué impacto va a tener en la población, cuáles van a ser estas poblaciones a las que se va a acudir en este servicio social para la paz. Para esto quisiera comenzar, que nos expliquen un poco, Andrés, si quieres comenzamos contigo, eh, ¿qué es el servicio social para la paz? Bueno, para responder esa pregunta, primero hay que hablar un poco del servicio militar, un poquito del contexto de la militarización y luego qué solución representa es el servicio social, ¿no? Y lo primero que tenemos que decir es que a partir de 1810, Simón Bolívar, cuando dio el grito de la independencia, una de las primeras cosas que hizo fue llamar a los jóvenes a defender la patria. Desde allí, desde hace más de 200 años, se instauró el servicio militar obligatorio en Colombia. Entonces, precisamente este año, ya en el 2024, con la reglamentación de este decreto, pues se genera toda una alternativa a esa obligación de más de 200 años aquí en Colombia, que ya pues, claramente hace parte, no solamente con esa prestación del servicio militar, sino toda una cultura militarista que hay alrededor del servicio militar, desde el adoctrinamiento, desde todo el tema de obligaciones, el tema de jerarquías, el tema tan ligado al tema de machismos, suicidios dentro de las filas, de detenciones arbitrarias. En alguna época también detuvieron sobre todo menores de edad, entonces habían algunas violaciones de derechos humanos en ese sentido que realmente con este decreto se da una alternativa a toda esa situación. Entonces, cuando tú me preguntas qué es, pues yo te puedo decir que lo primero es una alternativa a la prestación del servicio militar. Se creó, y es importante esto, mediante el fast track de la paz total, con la llegada del presidente Petro, y ese fast track fue la ley 2272 del 2022, ¿cierto? Y precisamente aquí se hizo todo un ejercicio muy amplio de organizaciones sociales y jóvenes, sobre todo en el territorio, líderes sociales que empezaron a construir esta
decreto, un borrador de decreto. Y no me quiero como extender todavía, porque me parece importante que a partir del 2015 se presentaron 6 iniciativas de proyectos de ley con este servicio. Le llamaron en esta ocasión Servicio Social para la Paz, pero en otras ocasiones le llamaban servicio alternativo al servicio militar obligatorio. Pero por el tiempo político que había en el Congreso, pues realmente no pasó, no tuvo esa acogida. Entonces se aprovechó en este fast track, sobre todo desde la UTL de Iván Cepeda, con esa iniciativa, pero algo que me parece clave aquí es que esta no es una propuesta que hace un sector político, en realidad lo hacen desde el sector juvenil, que cree en la no violencia, que cree en la paz y que así como está luchando por la eliminación del servicio militar obligatorio, ven esto como una posibilidad alterna, como un peldaño para llegar a esa eliminación, que si bien sigue siendo obligatoria, pues por lo menos no permite que vayan a participar de la guerra, ¿cierto? Entonces, aquí es importante que este servicio social plantea diversas modalidades. Entonces, aquí los jóvenes pueden contribuir a la construcción de paz, pero también a la promoción de derechos humanos y por otro lado, la protección al medio ambiente y sobre todo el fortalecimiento del tejido social en las comunidades. Pues Andrés, es algo muy importante lo que estás hablando porque estás hablando del servicio militar y del servicio social. Pero para hacer como un poco más de claridad, ¿qué diferencias hay entre el servicio militar obligatorio y este servicio social para la paz que se está implementando, que el presidente Petro ya hizo como decreto? Súper. Bueno, ahí es clave algo, ¿cierto? Yo creo que la principal diferencia entre el servicio social para la paz es que es una alternativa no militar y se enfoca claramente en tareas de la construcción de paz y de desarrollo social. Esa es como la diferencia más grande. Mientras que el servicio militar implica esa formación en las Fuerzas Armadas y la participación en actividades de defensa. También me parece interesante cómo el Servicio Social para la Paz orienta a proyectos comunitarios y obviamente no involucra esas actividades bélicas. Aquí me parece clave algo, y es que este Servicio Social para la Paz no nació aquí en Colombia. En Europa hay varios ejercicios de servicio alternativo, por ejemplo en Alemania, en Suiza también está, ¿cierto? Pero nos preocupaba una cosa grande, dos cosas en realidad. La primera era que no quedara en el Ministerio de Defensa. Ese Ujú. era como un reto muy grande, porque si no, el Servicio Social para la Paz se convertiría en un castigo para las personas que no quisieran prestar el servicio militar obligatorio. Sabemos de otros países que se convirtió, sobre todo para los objetores de conciencia, en trabajos forzados. Entonces, aquí fue importante que por directriz del presidente dijo, debe quedar en la función pública, no en el Departamento de Defensa. Si tú revisas el decreto, se crea un comité técnico Ujú. y el Ministerio de Defensa hace parte de ese comité técnico, pero el órgano directriz no es el Ministerio de Defensa. Entonces eso, si bien podría plantear una amenaza quizá, pues nos da un poco de garantías que sea la función pública, que sea la que dirija este proceso. Otro miedo que nosotros teníamos grande y que por eso decidimos acompañar la creación de ese decreto, de ese borrador de decreto, fue el tema de precarización laboral para los jóvenes. Y aquí es donde creo que fue un avance de las organizaciones sociales, porque históricamente en el Congreso esta ley se cayó. ¿Por qué? Porque no había asistencia de las personas que votaban en ese momento. Entonces se cayó. Y hay una figura que se llama la conciliación. En esa conciliación, la forma de conciliar, dijeron, bueno, vamos a garantizarles un 80% de un salario mínimo a las personas que presten el servicio social para la paz. Y en ese sentido, pues creemos que se mitiga un poco el tema de precarización laboral. Entonces, pues realmente en ese sentido creemos que se avanzó en temas de derechos y ir de acuerdo a los miedos que nosotros teníamos. Sí, finalmente, pues con este gobierno y con la ley de la paz total, como lo explica Andrés, pues se avanzó mucho en esto y finalmente se logró este decreto tan importante que yo creo que
muchos jóvenes pues lo querían. Y usted habla de algo importante y tiene que ver con con la objeción de conciencia, que me gustaría preguntarle a Isabel acerca de eso, la relación que hay entre la objeción de conciencia y este servicio para la paz, este servicio social para la paz, porque sabemos que hay muchos jóvenes que son objetores, que por diferentes causas, pues ellos no, digamos, en el servicio militar no desean hacerlo, por lo tanto, pues se declaran objetores de conciencia. Entonces, hablemos un poco de esa relación entre esto, objeción de conciencia, y este decreto que ya fue firmado por el Gobierno Nacional del Servicio Social para la Paz. Sí, bueno, pues definitivamente creo que eso es uno de los aspectos, digamos, que estamos intentando procesar con la salida de ese decreto, porque de hecho la objeción de conciencia es una causal de exoneración a prestar el servicio militar obligatorio, ¿no? Entonces, los jóvenes que son declarados como objetores de conciencia son aquellos jóvenes que por razones políticas, filosóficas, éticas o religiosas han decidido no prestarse para la guerra y por lo tanto no prestar el servicio militar. ¿Qué pasa con este decreto? Pues sale el Servicio Social para la Paz como una alternativa, como lo ha venido mencionando Andrés, y algunos de los temores de los colectivos de objeción de conciencia es intentar decirle al gobierno, los objetores de conciencia ya tenemos una vía por la que hemos decidido pues caminar y ya tenemos unos procesos ahí iniciados que ya están reglamentados en la ley 1861. Entonces, creo que hay un poco de discusión ahí, porque entonces, y creo lo discutíamos con Andrés uno de estos días, ¿qué va a pasar en las comisiones interdisciplinarias de objeción de conciencia? Cuando los jóvenes vayan a ser declarados objetores, pues no sabemos cuál va a ser el argumento de las fuerzas militares. Probablemente les van a decir como, perfecto, usted es objetor de conciencia, entonces vaya, preste el servicio social para la paz. Eso es lo que estamos pensando que probablemente puede pasar o puede que se siga haciendo las declaraciones de objeción de conciencia, pero definitivamente algo que está en discusión es si esta figura de objeción de conciencia va a terminar un poco desdibujada o invisibilizada con el Servicio Social para la Paz. Sí, porque si no es servicio militar, tiene que ser el servicio social para la paz. Son de esas dos opciones, porque el joven no puede decir, no quiero esto ni esto, o sí lo puede hacer, Isabela. Bueno, pues el Servicio Social para la Paz tiene las mismas causales de exoneración que el servicio militar obligatorio. Entonces, técnicamente, la objeción de conciencia también podría ser una causal de exoneración en el Servicio Social para la Paz. Lo que no sabemos es cómo va a funcionar esto. Si, por ejemplo, un joven inicia su proceso de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, entonces luego va a tener que rendir una doble comisión interdisciplinaria, Servicio Social para la Paz y Servicio Militar. No sabemos cómo va a funcionar en ese momento. Ujú. Y creo que Andrés tenía algo que complementar al Sí, respecto. sí, Andrés. Bueno, aquí es importante aclarar algo. En la ley 1861 de 2017 habla de toda la definición de la situación militar. Y algo que sobre todo en entrevistas han preguntado al senador Iván Cepeda es, senador, se acabó el servicio militar, ya dejó de ser obligatorio. Y aquí es importante decir algo. En el 2017 la norma aclara, la definición no es prestar el servicio militar obligatorio. La obligación, perdón. La obligación en realidad es definir la situación militar. En ese sentido, se crean 16 causales en el 2017, entre ellos los ciudadanos objetores de conciencia. ¿Qué significa esto? Que este servicio alternativo entraría como otra causal adicional. ¿Qué significa esto? Que los objetores de conciencia seguirían con la misma ruta jurídica, ¿cierto? Que ya se ha ganado por años, por más de 30 años,
desde la vía jurisprudencial, pero la vía también de acción directa no violenta que han hecho los jóvenes en los territorios. Ese proceso no va a cambiar, ¿cierto? Los jóvenes van a tener toda la posibilidad de objetar. ¿Qué pasa? Que si en algún momento, por ejemplo, el ejército quiere que la gente objete para el servicio militar obligatorio y el servicio social para la paz, obviamente estaría en una falla de legalidad, en una falla de interpretación. Aquí la ruta para la objeción de conciencia sigue exactamente igual, ¿cierto? Y ya entrarían tanto las organizaciones sociales para generar esas interpretaciones. Y obviamente ese decreto reglamentario pues también está sujeto a temas de inconstitucionalidad. Entonces, cuando se hagan esas revisiones, también la Corte va a hacer como esas aclaraciones a esos procesos. Pero claramente el decreto reglamentario siempre va a estar por debajo de la ley 1861. Es como una garantía ahí importante. Solamente esa salvedad. Bueno, eso es importante decirlo porque pues igual, como todos sabemos, los hombres tienen que definir como su merced decía, este servicio, esta puesta de la militancia aquí. Pero yo quiero que que nos comenten qué jóvenes pueden participar, solamente los líderes sociales de las comunidades o una persona de Bogotá, digamos, diga, no, yo quiero hacer el servicio social para la paz, lo puedo hacer. ¿Cómo tengo que inscribirme? ¿Dónde se tiene que inscribir? ¿Cuáles son los pasos a seguir? No sé si Andrés quieras comenzar a, a responder. Bueno, aquí es importante algo y es que pues, la misma ley 1861, pero también el decreto dice, bueno, hay los varones que han cumplido la mayoría de edad, o sea, los 18 años, son las personas que están obligadas a definir su situación militar, ya sea prestando el servicio militar o el servicio social. Y aquí es importante, tanto la ley como el decreto hablan que las mujeres de manera voluntaria también pueden prestar el servicio militar obligatorio o el servicio alternativo para la paz. Y aquí algunas organizaciones también han de pronto tenido una vaga eh, interpretación de ambas normas porque dicen que es una forma para que las mujeres también sean obligadas a prestar el servicio militar obligatorio o el servicio social para la paz. Y realmente no, lo que hace es darle una posibilidad a las mujeres que de manera voluntaria quieren prestar el servicio social. Y aquí es importante algo. Este servicio social va a empezar por pilotos y el primer piloto va a tener 5.000 jóvenes, ¿cierto? Entonces hay un reto muy grande todavía respecto a este servicio social para la paz. Por ejemplo, ¿de dónde van a salir los recursos para financiar el servicio social para la paz? Porque sabemos que tiene que ser pues, alguna parte del presupuesto nacional que se hace cada año en el Congreso, que lo ratifica el Congreso. Pero también otra duda que nosotros teníamos es a partir de cuándo va a comenzar, porque a pesar de que ya está la ley, a pesar de que ya está el decreto, es importante saber también cuándo se va a comenzar el primer piloto. En ese sentido, pues tenemos información que hay unos pilotos que se han dado desde el Ministerio de Cultura en Cali, ¿cierto? Y el piloto ya de 5.000 jóvenes va a empezar en enero o febrero. Eso es lo que nos han manifestado públicamente desde la función pública, ¿no? En esta objeción de conciencia que es pues una de digamos, una de las principales causas por las que se va a prestar este servicio social para la paz, que ustedes tenían como esta duda en qué será que va a ser la parte militar, si los va a poner a hacer el servicio social para la paz o los va a incluir para que, o pongan trabas para que sea obligatorio. En algún momento puede llegar a ser que el servicio social para la paz tenga más gente que el servicio obligatorio por esta objeción de conciencia. Mm, ¿Qué hemos notado con el servicio militar? En el servicio militar están los jóvenes de los estratos más bajos, de los estratos 1 y 2 principalmente. ¿Y cuál es el incentivo que vayan a prestar el servicio militar? Pues muchas veces el dinero. A partir del otro año se les va a comenzar a dar un incentivo de un salario mínimo.
Entonces, no sé hasta qué punto, y como lo mencionaba Andrés, el Servicio Social para la Paz, en cuanto a lo económico, el incentivo va a ser del 80% de un salario mínimo. Entonces, teniendo en cuenta que los estratos más 1 y 2 son los que más van a prestar el servicio y que su incentivo muchas veces para acudir a prestar el servicio es el dinero, pues es probable que el servicio militar siga teniendo muchos jóvenes dispuestos a prestarlo. Lo que nosotros esperaríamos es que de cualquier manera con un trabajo pedagógico y con una articulación muy grande del Estado y las organizaciones de los jóvenes, seguir promoviendo el servicio social para la paz como una alternativa viable para construir pues el país y también el futuro de los jóvenes. Y por eso la motivación de muchos colectivos ha sido que los jóvenes se inscriban masivamente a prestar el servicio social para la paz como una decisión de vida, porque recordemos que la objeción de conciencia nace de los ideales de los jóvenes y también el servicio social para la paz debe seguir siendo algo de los ideales de los jóvenes de alejarse de la guerra. Entonces, no lo sabemos porque el servicio militar sigue siendo el incentivo económico pues más grande. Entonces, eso deja pues mucho que decir en ese sentido. Andrés fue una de las personas impulsoras como de este proyecto, fue como ese también asesor de Iván Cepeda, el congresista, para llevar a cabo y para que se diera este decreto del Servicio Social para la Paz. Pero ahí me surgió una duda, Andrés, y es qué tanto se pueden debilitar la fuerza pública. Y es una duda que la asumo de la oposición que ha planteado y expresado esta preocupación en cuanto, bueno, todo el mundo, todos los jóvenes no van a prestar el servicio militar, van a recurrir al servicio social para la paz, pero entonces, ¿qué va a pasar con la fuerza pública? Súper. Bueno, como te decía, pues desde Justapaz vino trabajando, acompañaba también a la UTL de Iván Cepeda, pero también otras organizaciones estuvieron ahí muy presentes. Y bueno, esa pregunta realmente tiene muchas aristas. La primera es que sí, el Servicio Social para la Paz habla de un desmonte progresivo del servicio militar obligatorio. ¿Qué pasa? El año pasado, a finales, salió una ley, una norma, que Isabela me puede corroborar después, y esa norma habla de que se les va a dar un salario mínimo a jóvenes para que presten el servicio militar obligatorio. En ese sentido, a nosotros desde Justapaz hacemos una lectura de que se está profesionalizando el servicio militar obligatorio. ¿Cuál es la preocupación? Nosotros fuimos al Corec, por ejemplo, hace más o menos un mes y medio con Isabela y vimos que en su mayoría las personas que querían acceder de manera voluntaria al servicio militar obligatorio, en un 80% eran mujeres y mujeres de estratos uno y 2. ¿Por qué? Porque claramente nosotros decimos, estamos en un estado militarista que ofrece esas oportunidades mínimas de un salario mínimo y sus prestaciones a jóvenes, pero por ejemplo no está garantizando, digamos, que tengan ese acceso a las universidades o a empleos dignos, ¿cierto? Entonces, claramente las fuerzas militares no se van a ver debilitadas por esto, porque ya hay una ley que les está garantizando servicio militar obligatorio. Y algo importante también aquí es las cifras de reclutamiento que se manejan al año. Nosotros de acuerdo al año pasado, derechos de petición que hemos hecho, sabemos que el ejército está reclutando al año más o menos 85.000 jóvenes, ¿cierto? Y en ese sentido, para cumplir esas cuotas, ya con esa bonificación que están haciendo este año, ya, por ejemplo, ya no tienen que recurrir a esas prácticas de reclutamiento irregular, porque prácticamente los jóvenes se regalan por ese salario mínimo, porque no tienen ninguna oportunidad laboral. Entonces, yo no diría que con el Servicio Social para la Paz se está debilitando al ejército, ¿cierto? Más bien se está profesionalizando.
Y aquí algo que también hemos hablado entre objetores de conciencia, y obviamente hay gente que está dividida en este sentido, porque unos dicen, bueno, se van de manera voluntaria, entonces se respeta el derecho a la objeción de conciencia. Pero nosotros decimos, ¿en qué manera realmente se están presentando voluntariamente cuando no tienen otra opción de vida? Y eso lo dejo como una inquietud. Y otra inquietud también es que tú nos manifiestas es, ¿qué va a pasar con los sitios más vulnerables en Colombia? Bueno, nosotros ahí nos remontamos un poco a la historia y quisiéramos que la gente que escucha este programa realmente pueda hacer ese ejercicio histórico de saber por qué se generó el reciente conflicto armado en Colombia, ¿cierto? Y sabemos por qué no habían políticas de agro justas en ese sentido. Realmente el tema de la desigualdad también está disparado, el tema de los niños y de las niñas en temas de violencias, las mujeres también, que son realmente las principales vulneradas en el tema del conflicto armado en Colombia y miremos qué ha trascendido, qué ha cambiado, ¿no? Y en ese sentido, nosotros creemos que realmente para que exista paz en Colombia, tiene que llegar el Estado social de derecho a esos sitios vulnerables, a esos Ujú. sitios más recónditos. Porque si tú miras, por ejemplo, el mapa de dónde está el conflicto armado en Colombia, te vas a dar cuenta que en esos sitios también hace falta la presencia estatal. Porque, ¿qué pasa? Se ha creído que la presencia militar significa la presencia del Estado y esa es la total mentira. No, la presencia del Estado realmente se garantiza con hospitales, con comisarías de familia, con escuelas, con universidades. Claro. Claro, es que sí, la institucionalidad tiene que estar presente, sí, eso es cierto, es un conjunto, pues para poder que una región salga adelante. Em, pero hay algo que también me llama la atención, Andrés e Isabela, y es el hecho que me parece muy importante y lo resalto de cómo en este gobierno, pues la juventud es muy importante. Recordemos también ese programa de Jóvenes en Paz, ¿sí? Es un programa que también fue muy criticado, que muchos decían, y los medios lo decían, pagar para no matar, ¿sí? Entonces, eh, ¿hay alguna relación de este programa con este servicio social para la paz? ¿Qué relación puede tener? Bueno, aquí es importante algo. Bueno, no sé si Isa la quiera responder primero. Sigue, sigue, tranquilo. No, no, dale, dale, dale. No, A ver, que me da Isabela. pena contigo. Dale. Bueno, bueno. Em, bueno, pues hay que recordar que todo esto nace de la paz total, ¿no? Entonces, en cuanto a paz total, tienen toda la relación porque nace de esta política estatal de crear una paz total. Y de pronto para los jóvenes que nos van a escuchar, la paz total, la ley fue expedida en el 2022, la ley 2272 de 2022 nació la paz total. Con la paz total también se creó el Servicio Social para la Paz, que está siendo ahora reglamentado. Y estos programas que tú dices de Jóvenes en Paz también nacen de esa iniciativa, entonces tienen toda la relación. Y Sí, sí, ya Andrés, continúo. Andrés, pues tiene toda la relación, pero estos jóvenes que están en este programa puede decir, ah, no, yo estoy en este programa Jóvenes en Paz, entonces a mí me valen esto como un solo servicio social de paz que equivale como un servicio militar. Entonces, para que nos aclare un poco esto, Andrés. Sí, bueno, la principal diferencia es esa base legal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Servicio Social para la Paz se crea como una alternativa para el servicio militar obligatorio y está regulado por la Ley 2272 de 2022, pero específicamente el decreto 1079 de 2024. Ujú. Y Jóvenes en Paz ya es un proyecto puntual, pero tiene un enfoque más flexible y específico. Ahora, no está regulado por una ley nacional permanente. Eso es un poquito también interesante, ¿no? Lo que yo les hablaba, otra diferencia es la alternativa al servicio militar obligatorio, pues eso ya como es muy fácil de entender, pero también hay un tema de alcances.
Entonces, el Servicio Social para la Paz pues tiene un enfoque nacional y cuenta con 11 modalidades específicas. Entonces, en esas modalidades se incluye la alfabetización digital, el trabajo con víctimas del conflicto armado, la protección al medio ambiente también y esa promoción a la paz. ¿Cierto? Mientras Jóvenes en Paz pues tiene ya un enfoque mucho más localizado y limitado en temas de actividades. Por ejemplo, se centra en la inclusión de jóvenes en riesgo de vinculación con la violencia, pero también con temas de delincuencia. Y se hace a través de dos enfoques, uno de la educación y otro del empleo, ¿cierto? También me parece interesante el tema de los beneficios que traen. Entonces, por ejemplo, como les hablaba, pues tiene un auxilio económico, el de Servicio Social para la Paz. Ya ahí habla de Jóvenes en Paz que tienen unos recursos ya de remuneración un poco más amplios en ese sentido, ¿no? Esas serían como básicamente las diferencias, pero creo que la diferencia está en los grupos de población son distintos en cierto sentido. Digamos, ahorita estabas hablando de enfoques y modalidades. 6 enfoques, 11 modalidades. Entonces Ujú. quisiéramos como ya abordar estos enfoques. ¿Cuáles son estos 6 enfoques y cuáles son estas 11 modalidades? Y como que puntualizáramos cada una en qué se va a trabajar y cómo se va a trabajar. Entonces, no sé si quieran dividirse. Isabela responde unas y Andrés responde otras. Sí, perfecto. Bueno, pues si quieres yo puedo hablar de los enfoques y Andrés nos enfatiza en las modalidades, pero definitivamente el decreto trae tanto los enfoques como las modalidades descritos de manera muy específica. Entonces, pues, de forma general, se ha dicho que el enfoque del servicio social debe tener una estrategia de servicio y trabajo por la paz que garantice que sea inclusivo y responda de forma real a las necesidades que existen en territorio nacional. Como nosotros sabemos, muchas veces las políticas de Estado no tienen esos enfoques diferenciales que se necesitan para realmente solucionar los problemas del territorio. Y por eso los enfoques son tan importantes como algo estructural del decreto y del Servicio Social para la Paz. Bueno, 6 enfoques. Tenemos el enfoque de derechos, y acá con el decreto enfrente voy a mencionar solo de pronto unas cosas para no extendernos mucho en esta parte, pero dice que está el enfoque de derecho que básicamente es guardarse de no discriminar por ninguna razón de género, sexo, pertenencia étnica, ideología, entre otras. Está el enfoque de género y de diversidades sexuales, que esto es tan importante y sobre todo si lo hablamos como una alternativa al servicio militar, en donde muchas veces las diversidades sexuales y el enfoque de género ha sido mal interpretado, utilizado o totalmente vulnerado. Está un enfoque étnico en donde se aproxime a las cosmovisiones y a los intereses de las diferentes comunidades en las que se trabaja, comunidades como afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos indígenas, pueblo rom o gitano. También hay un enfoque intercultural en donde el Estado reconoce las diferentes culturas que existen aún en un territorio nacional. Entonces, está el enfoque intercultural, el enfoque territorial, que en donde se miran las distintas visiones, vocaciones culturales, productivas, organizativas de los territorios rurales y urbanos. Y por último, un enfoque diferencial e interseccional. Recordemos que la interseccionalidad identifica esas diferencias contextuales, no intentando sumar vulnerabilidades, pero sí entendiendo que cada contexto y cada contexto, bueno, social me refiero, coexisten y crean condiciones diferenciales sobre los territorios y sobre las personas.
Eso tendría que decir sobre los enfoques. Y Andrés, las 11 modalidades, ¿cuáles son y en qué consisten así brevemente? Y yo también quería mencionar algo. Cuando construimos este borrador de decreto, nosotros lo primero que quisimos hacer fue, pues, nos rondaba una idea, y es que las leyes en Colombia no están en su mayoría realizadas con enfoques. Entonces, quisimos que este decreto tuviera esos enfoques. Por eso los ven allí. Entonces, me parece algo muy bonito de leer. Cuando tengan la oportunidad del decreto, sería muy chévere. Entonces, rápidamente lo voy a decir porque son 11 modalidades y no quisiera como aburrirlos aquí ni aburrirlas. Entonces, la primera es alfabetización digital. ¿Qué quiere decir esto? El cierre de brechas digitales y acceso a las TIC, ¿cierto? A las tecnologías de la información. Segunda, trabajo con víctimas del conflicto armado. Aquí es todo el acompañamiento a las víctimas en la defensa de sus derechos. Eso es súper claro. Tercero, refrendación de los acuerdos de paz. Todo ese seguimiento y la promoción, pedagogías, etcétera, en torno a los acuerdos de paz. El cuarto, promoción de paz y convivencia. Aquí algo muy importante es que van a servir como generando esos procesos de reconciliación y de no estigmatización. Tiene que ver con todo el tema de fronteras invisibles, etcétera, ¿cierto? Eh, Quinto, protección del medio ambiente, pues todo el tema de conservación de ecosistemas y todo el tema también de desarrollo sostenible. Paz étnica y territorial, también, algo que mencionaba también Isa ahorita, es promueven todo el marco de la autodeterminación y respeto de la identidad cultural. Y eso nos parece que pues, Colombia es muy rico en ese sentido. Cuidado de personas vulnerables, entonces aquí apoyo a personas con discapacidad y a adultos mayores. También habla de tema de reforma rural integral, entonces todo el tema de fortalecimiento de capacidades y de desarrollo desde el agro. Algo que a veces ha causado mucha controversia es el tema de vigía de patrimonio cultural, pero básicamente eso significa la protección y la difusión de todo lo que significa patrimonio cultural en Colombia. Por otro lado, atención a damnificados por desastres, pues, esa respuesta que se puede dar en desastres de desastre natural. Educación sobre gestión del riesgo y cambio climático, también hay un tema de acompañamiento, de resiliencia y sostenibilidad ambiental. Y algo importante es que para que las personas pues tengan estas capacidades desarrolladas para ejercer estas labores, pues en el Servicio Social para la Paz, que es de 12 meses, se tiene planeada una etapa de pedagogías, de instrucción, ¿cierto? Con personal calificado precisamente para que puedan cubrir estas acciones. Algo también que me parece clave es que el decreto habla de protección integral a las personas que prestan servicio social para la paz. Entonces, pues va a haber un tema de acompañamiento psicosocial, acompañamiento de seguridad médica, etcétera. Sí. ¿Cómo va a ser, Isabela, ese proceso, no? O sea, ya se firmó el decreto, Andrés nos dijo en su momento que iba a haber como un plan, es un piloto que se va a hacer, pero ¿cómo va a ser el proceso desde que el joven decida que quiere hacer ese servicio social para la paz, dónde tiene que inscribirse? Va a ser la entidad encargada de eso? ¿Van a ser los pasos a seguir para que finalmente logre hacer ese servicio social? También lo decía Andrés, va a haber una capacitación, una pedagogía, y si ellos están en la libertad de escoger el enfoque que ellos quieran realizar para el servicio. Sí, bueno, Sonia, pues definitivamente ese decreto está muy reciente. Y todos esos detalles los tiene que dar la función pública, que es precisamente la entidad a la que está adscrita esta reglamentación. Entonces, los detalles de cómo va a funcionar, cómo se van a inscribir, cómo van a iniciar su proceso, pues todavía están por darse. Lo que sí podemos decir es que, ya lo mencionaba un poco Andrés, se está iniciando con un piloto que tiene planeado acoger 5.000 jóvenes, y desde ya lo están haciendo,
pero la realidad es que presupuestalmente está previsto para iniciar en enero del otro año, vigencia 2025. Entonces, eso es lo que podemos decir hasta ahora. Estamos esperando todavía esos lineamientos, pues también para saber cómo va a ser, porque recordemos que con cada modalidad va un ministerio diferente. Ujú. Entonces, por ejemplo, con el Ministerio de Víctimas, entonces sería la unidad de víctimas con la modalidad que quieren trabajar temas ambientales, entonces Ministerio de Ambiente, algunos también Ministerio de Educación, Ministerio del Interior. Entonces, casi que va a tener que existir una articulación grande y es el comité técnico que crea este decreto quien dice cuántos cupos van a haber para la prestación del servicio social para la paz. Yo tengo Sí. ahí una pequeña duda. Digamos, bueno, sí, estamos Ujú. reciente, acabamos de salir acabo de, pues, de salir el decreto, pero igual les van a dar como un poquito más de importancia o de prioridad a estos jóvenes que todavía no tienen resuelta su situación militar o todos se van a tener como la misma medida para la selección. Mira, eso es demasiado importante entenderlo porque es el alcance del decreto para quién aplica el decreto. Entonces, no aplica para todos los jóvenes, aplica para los jóvenes que están entre 18 y 24 años. Para ellos es la obligación específica de definir su situación militar, por ejemplo, y eso se hizo tal cual en el Servicio Social para la Paz. Entonces, Servicio Social para la Paz, que estén entre 18 y 24 años, según el decreto, les aplicarían también las mismas causales de exoneración. Andrés, ¿tienes algo que agregar? Sí, con respecto a tu primera pregunta, el mismo decreto habla que tanto el Departamento Administrativo de la Función Pública, coadyuvado con el Ministerio de Igualdad y Equidad, van a generar toda una campaña comunicativa plasmando esas inscripciones en las plataformas web que ellos tienen, pero también habla de una alianza con los colegios. Eso es importante también mencionarlo. Entonces, obviamente todo eso está por diseñar. Hay un trabajo muy amplio para la función pública, para todos estos entes que hacen parte del Comité Técnico del Servicio Social para la Paz. Sí, como decía Isa, todavía quedan muchas cosas por aclarar, pero el decreto sí nos da unas ideas de más o menos cómo va a ser ese tema de la convocatoria, porque claramente será una preocupación, cómo, por ejemplo, se van a llegar a esta oferta pública a sitios donde es muy difícil de acceso, que a veces no llega la información, entonces creo que si lo saben manejar, pues es una oportunidad en realidad. Y Andrés, es una política de Estado, es decir, es algo que si llega otro gobierno no va a cambiarlo, va a darle continuidad. Gracias por esa pregunta, me parece interesante. Y aquí nos toca devolvernos un poquito más o menos al 2015 y es necesario entender que esta es una propuesta que se hace desde los jóvenes de Colombia y que en este momento es importante que se empiece a implementar, que se empiece a legitimar desde el territorio. ¿Qué significa esto de la legitimación? Que se sepa claramente de dónde van a salir los recursos, ¿cierto? Pero también que se vea que realmente es un aporte para el país en temas de paz y también que los jóvenes quieran participar, no solamente prestando el servicio social para la paz, sino rodeando al servicio social para la paz a través del comité técnico para que cuando llegue el próximo gobierno, pues realmente sea muy difícil de desmontar o lo que yo te mencionaba, por ejemplo, de que queda a cargo de otro organismo del Estado. Andrés, ahorita estabas hablando que se quería hacer como esta articulación de la convocatoria con los colegios. Quisiera saber cómo lo podemos, cómo la universidad distrital, digamos, que es como estamos ahorita en la universidad, cómo se puede incorporar a este servicio social para la paz. Genial. Bueno, a mí me parece súper interesante que desde la universidad pública se quieran unir.
Y en este sentido, como yo les mencionaba, la estrategia de rodear al Servicio Social para la Paz, entonces próximamente van a existir unas reuniones con función pública, con la SUTEL, entonces me parece que se puede generar el contacto para que ustedes se puedan acercar allá y también realmente sirvan como garantes de este proceso, que me parece clave. Mm. Hablemos, Isabela, de la proyección que hay. Ahorita, pues ya estas alternativas al servicio militar. ¿Qué quieren ustedes? O sea, ¿cuál es el futuro, eh, no sé, a mediano o largo plazo? ¿Abolir definitivamente el servicio militar? ¿Cuál es la idea? Bueno, pues Justapaz nació como una organización que, cuya base fue la objeción de conciencia como una alternativa para la vida y como una alternativa también para la sociedad. Nuestra lucha siempre ha sido porque el servicio militar deje de ser obligatorio y también porque se reconociera el derecho a tener la libertad de conciencia para no participar en la guerra. En ese sentido, creo que ya se va logrando gran parte de la lucha que ha tenido Justa Paz, porque vemos cada vez más que el servicio militar ha dejado esa obligatoriedad que tenía por lo menos antes de la Constitución del 91. Todavía quedan muchos retos y ahora creo que otro de los retos que viene es el tema de la profesionalización del servicio militar. Como lo mencionaba Andrés, nosotros como organización vamos a seguir luchando porque no sean los jóvenes más vulnerables de nuestro país quienes vayan a la guerra porque no tienen oportunidades para otra opción. Y creo que el trabajo sigue siendo muy grande porque hay muchos jóvenes a los que no les llega esta información que tenemos nosotros aquí. Entonces, definitivamente nuestra campaña sigue siendo porque la paz sea una alternativa real de vida. También incidir para que el Estado se acerque a los jóvenes con oportunidades claras de un futuro y de esa manera que si al final quedan jóvenes que vayan a prestar el servicio militar, sea por una decisión realmente voluntaria, realmente con opciones claras de otra alternativa de vida y porque definitivamente pues así lo quieran, pero creo que para llegar a eso todavía queda mucho trabajo que hacer para nosotros. Digamos que con lo que tú dices, quisiera como terminar esta entrevista, que los dos me dijeran como qué esperan, qué impactos esperan con esta implementación del Servicio Social para la Paz. No sé si quieras empezar tú, Isabela, y después Andrés. Bueno, en pocas palabras, yo esperaría que nuestro país comience a deconstruir esa cultura militarizada y que comencemos a ver otras alternativas para crecer como sociedad, sobre todo los jóvenes. Listo. Andrés, ¿qué impactos esperan con esta implementación del Servicio Social para la Paz? Y pues mira, yo nosotros, algo importante es que la lucha de la objeción de conciencia va a seguir en Colombia, porque la objeción de conciencia no solamente va contra el servicio militar obligatorio, sino a todo lo que significa opresión, a todo lo que significa injusticia, a todo lo que significa desigualdad, ¿cierto? Y obviamente a todo lo que significa violencia. Entonces, es importante mencionar que nosotros a través de la objeción de conciencia, pues vamos por la eliminación del servicio militar obligatorio. Eso sí es importante que se sepa y no solamente a la eliminación del servicio militar obligatorio, sino también a todo lo que significa reclutamiento por parte de actores armados a los niños, a las niñas y a los adolescentes, ¿cierto? Y nosotros creemos que con esa apuesta que nosotros estamos haciendo, realmente podemos llegar a una paz en Colombia, ¿cierto? Es muy triste que ni tú, ni Isa, ni Sonia tampoco nunca han conocido una paz en Colombia. Entonces nosotros sí creemos que cuando se sacan a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes,
de ese marco de participar en una guerra, realmente ese día podemos decir que podemos conocer una Colombia en paz. Bueno, y ya para terminar, quisiera que los dos le dieran un mensaje a los jóvenes para que participen en este servicio social para la paz. Si quieres, comenzamos por ti, Isabel. Perfecto, pues no, es una invitación muy clara a seguir construyendo un país mejor, definitivamente. Motivarse a tener alternativas diferentes para la vida, para la sociedad, a que realmente con nuestro trabajo podamos aportar a Colombia. Y de paso, pues los invitamos, nosotros prestamos acompañamiento jurídico para definición de situación militar. Entonces, anímense, están en la edad porque están cruzando su carrera universitaria y considero que es muy importante que no lo dejen para el último momento o que no lo dejen pasar tampoco. Andrés, un llamado a la juventud para que participe en este servicio. Súper, bueno, yo creo que es importante mencionar que desde más o menos del 2020, bueno, antes, los jóvenes han tomado especial protagonismo en el tema político aquí en Colombia. Y en ese sentido, creo que una apuesta política, construir paz, es que es esta, Servicio Social para la Paz. Y es importante que los jóvenes participen. Sabemos que es una obligación, y que toda obligación constriñe a las comunidades. Sin embargo, también que lo vean como una alternativa a esa obligación grande que hay y que con esta alternativa realmente se puede seguir construyendo paz, se puede seguir reafirmando el tejido social en Colombia. Entonces, es importante que rodeemos el Servicio Social para la Paz, que lo critiquemos también, porque es una construcción que hacemos desde el territorio, ¿cierto? Pero que en la medida de lo posible y en el tiempo político que está viviendo Colombia, creemos que realmente es garantía para los jóvenes. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar hoy en el programa. Este va a ser como un tema muy puntual para el próximo año que vamos a estar también evaluando desde el instituto y pues los estaremos llamando a ver cómo va este servicio social para la paz, cómo va este plan piloto el próximo año que comenzamos ya a la implementación del servicio social para la paz. Y pues sin antes, como lo decían ustedes, llamar a esta juventud para ser parte de esta paz que siempre hemos querido tener, una paz sostenible, una paz duradera, con este servicio que no va a estar solamente en algunas partes, sino va a estar en toda Colombia, por lo que queremos también esa paz en esos rincones que el Estado no ha llegado, queremos que comience a llegar con este servicio social para la paz. Sonia, te doy paso a ti para que nos cuentes las últimas novedades del instituto y pues que ya nos vemos entre 8 días. Bueno, creo que Andrés tenía algo que decir antes. Sí, que nosotros también en esa idea de la construcción de paz y la construcción de las ciudadanías activas, desde esta área de no violencia trabajamos el tema de objeción de conciencia, pero también el tema de participación juvenil vinculante y el tema de prevención al reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias también a Isabela. Y bueno, como lo dice Sara, vamos con algunas invitaciones de nuestro Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Recordemos que este jueves 12 de septiembre a las 9 de la mañana en la sede Bosa va a realizarse la conferencia Campesinos y Ciudadanías Rurales. Esto tiene que ver con la Cátedra Institucional Democracia y Ciudadanía. Es una conferencia que van a participar una líder campesina, Carmenza Gómez, vocera del Baluarte Nacional Campesino, Juana Juliana Guzmán, y también nuestro director, el director del Instituto de Paz, David Navarro Mejía. Y bueno, allá invitadísimos a todos en la sede de Bosa y el próximo 16 de septiembre, esta misma charla Campesinos y Ciudadanías Rurales, con el invitado César Jerez, que es vocero Baluarte Nacional Campesino, también Juana Juliana Guzmán. Entonces, Juana Julia Guzmán. Entonces, ahí está la invitación hecha. Muchas gracias a todos los que estuvieron
pendientes de este programa, de este tema tan interesante, y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.